la gloria del Señor. La gloria del Señor. Es algo, como el otro día explicaba el pastor, cuando en el tabernáculo, Moisés entraba al tabernáculo, siempre tenía un siervo fiel que era quien heredó el mandato, el liderazgo de Moisés, que era Josué. Y Josué, que desde joven siempre se pegó a Moisés. Y el único testigo que había de ver la gloria de Jehová cuando descendía en el tabernáculo era Josué. Por eso Josué, cuando heredó el liderazgo, dice que Moisés puso de su espíritu, del espíritu de él. Mire si sería importante, si sería poderoso ese hombre que puso de su espíritu humano en el espíritu de Josué, para que impartirle esos secretos del alma con Dios. Hay enseñanzas muy profundas, hermano, y la Biblia es la palabra de Dios por antonomasia. Pero hay cosas que no hay detalles, que la tiene que buscar en otras fuentes, en otros lugares. Y hay libros poderosísimos que nos enseñan este tipo de secretos así. Ese tipo de secretos en los cuales hay muchos que se dedicaron, como Salomón, a ser sabios. Heredaron también la sabiduría de parte de Salomón, que impartió el Señor. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? No pidió ni dinero, no pidió gloria, no pidió nada, pidió sabiduría, porque sabía que el pueblo de Dios era un pueblo complicado. Y dijo: Señor, dame sabiduría para dirigir tu pueblo, este pueblo tan grande. Y el Señor le agradó esa petición, le agradó y le dijo: por cuanto no has pedido riquezas ni nada de eso, también te las daré. Y él recibió la sabiduría, y también recibió gloria y riqueza. Así lo dice la palabra. Y esa sabiduría se fue de siglo en siglo hasta el día de hoy. Se fue reproduciendo. A veces de manera audible, a veces de manera escrita, pero se fue reproduciendo. Y hay sabios, sobre todo sabios judíos, hay una norma de estudio que se llama la Kabbalah, que se interesó de discernir la sabiduría de Dios a través de la Escritura, a través de la Escritura de la Torá. Ellos se dedican a investigar eso, la sabiduría, y han llegado a conclusiones tremendas que la Biblia no lo explica en forma explícita, pero lo da a entender. Lo da a entender. Por eso cuando uno muchas veces dice: yo no entiendo la palabra, Santiago 5 dice: que no entienda, pida sabiduría, porque el Señor la da sobreabundantemente. El no entiendo es como una excusa perfecta para no querer estudiarla, para no querer entender, para acostumbrarse a que todo te lo den hecho, a que todo te lo discierna otro. Y eso es un poquito tramposo. Así que no diga más: no entiendo. Diga: yo soy sabio. Hermano, yo le insisto con esto: es muy importante lo que usted confiese con su boca. Es muy importante, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene mucho poder. No se olvide que desde la creación dice que el Señor hizo todo ¿con qué? Con la palabra. El Señor hizo todo con la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Recién les decía que el beneficio de seguir a Dios
el beneficio de ser hijo de Dios es simplemente para provecho propio. El único beneficiado, y valga la redundancia, y voy a redundar en esto, en ser hijo de Dios es usted mismo. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe los planes que tiene para usted. Desde el principio ya usted fue convocado para el llamamiento santo. Ya fue apartado para Dios desde el principio. ¿Y cuánto nos cuesta entender eso a veces? Porque al que Dios llamó, también predestinó. O sea, ¿qué es una predestinación? ¿Mm? ¿Quién sabe lo que es una predestinación? Vamos. Predestinación. Dígalo fuerte. Es un destino que ya está escrito, es prescrito. Es algo que ya está, solamente falta el sello final. ¿Mm? Entonces, desde antes de la creación, usted ya estaba predestinado para ser hijo de Dios. Por eso, ¿qué es lo que es más importante para un cristiano? A ver, alguien que levante la mano. ¿Qué, en su opinión personal, qué es lo más importante para un cristiano? Muy bien. La salvación. Ya, ok. Otro. ¿Qué es lo más importante para un cristiano? Otro que tire, otro. La fe. La fe. ¿Qué más? Confesar. Bendito. Amar. Lo más importante para el Hijo de Dios, hermano, en mi opinión, es estar inscrito en el libro de la vida. Amén. ¿Mm? Porque dice que cuando se abran los libros, ahí van a estar los nombres de todo lo que están inscrito en el libro de la vida. Obviamente que la salvación, nosotros bregamos por una salvación. Y la fe es producto justamente de creer en eso. De creer de que nosotros vamos a ser salvos. Pero mirá si tú te crees que eres salvo y te han borrado del libro de la vida. El libro de la vida. Perdonar. Y tenemos un gran ejemplo que yo se los voy a dar ahora. Vaya buscando conmigo, por favor. En la palabra de Dios. Señor, gracias, Padre, gracias. Estoy totalmente agradecido, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Y Padre, que aquí no se haga nada humano, Señor, sino que todo tu espíritu, simplemente tu espíritu esté ministrando, Señor, a cada uno de nosotros. Es solo tu espíritu, Señor. Esto se trata solo de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno de la gloria. Ay, Dios mío. Yo quiero que busque usted. La palabra dice bien clarito en Job 22. El libro de Job es un libro que a mí particularmente me fascina. Aunque confieso que me costó mucho entender. Me costó mucho entender por qué, siendo Job una persona justa, temerosa de Dios, que cumplía con todas estas cosas, me costó entender por qué tuvo que pasar por ese proceso. Me costó entender muchísimo el diálogo entre Satanás y Dios. Teniendo en medio a un ser humano, Satanás se presentó y dijo: ¿no has visto a tu siervo Job? Sacale todo lo que tiene, a ver si no te niega. Y yo creo que todos lo hemos leído ese libro, ¿verdad?
Y a mí me costó muchísimo interpretar eso. Y ahí está simplemente el detalle de la fe. El detalle de la fe plasmado en Job. Hay muchísimas clases de estudio y cada cual de los estudios tienen cosas buenas y hay otros que no. Pero la única razón del buen estudio del libro de Job es su final. Job fue bendecido al doble. Al doble. Porque lo perdió todo. Lo perdió todo. Hasta su esposa. Hasta su esposa lo dejó. Murieron sus hijos. Perdió todo el ganado. Perdió todo, todas las riquezas que tenía. Pero él tenía que, a mí me costó entender, que él tenía que pasar por ese proceso, porque él no conocía el mal. Él conocía solo la bendición. Y ese es el riesgo que nosotros muchas veces tenemos también. Por eso muchas veces cuando el cristiano no es bendecido, se vuelve atrás. Cuando Dios no le cumple sus caprichos, dice, yo no creo en Dios. Cuando el ser humano pide lo que quiere y no lo que necesita, y Dios no se lo da, reniega de Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque tiene que pasar por el proceso de necesidad. Porque nosotros tenemos que entender una cosa, disfrutar lo que tenemos. Disfrutar día a día lo que tenemos. Tal vez no tengas plata en el banco, pero tenés una salud para regalar. Y dale gracias a Dios por eso. Hay gente que tiene mucha plata en el banco y está solo. No tiene nadie quien lo quiera. Hay que ver los dos sentidos de la vida. Y Job lo tuvo que ver eso. Por eso hay que ser agradecido en todas las áreas de nuestra vida. Hay gente que tiene una familia hermosa, tiene hijos, esposa, y se siente solo. ¡Wow! Y qué triste que es eso. ¿Y por qué? Piensa uno. ¿Y por qué uno humanamente quiere razonar de esta manera? Casas hermosas, 2 o 3 coches, pero llenas de pleito, llenas de maldad, llenas de robo. Cuando a veces lo único que tenés es un pedacito de pan, un platito de arroz, pero sos feliz porque tenés a Dios en el corazón. Y hay que saber aprender esos procesos. Yo le enseñaba a mi hijo el otro día de que él me pidió algo y le dije no te lo voy a dar porque no tenés edad. No te dije no te lo voy a dar nunca. Le dije no te lo voy a dar ahora porque no tenés edad para eso. Y me dijo qué malo que sos, papá. Sí, obvio que soy malo. Pero te estoy enseñando a que tú tienes que ser responsable. Nada más. Cuando tú seas responsable y tengas la edad suficiente para tenerlo, lo vas a tener. Si yo veo que tú eres responsable, yo te lo doy. Yo nunca te dije, no te lo voy a dar. ¡Wow! Y Dios hace la misma cosa con nosotros. Dios muchas veces no te da las cosas porque tú no estás preparado para tenerlas. No estás preparado para llevarlas. Y un poquito de conciencia de la vida quiero hacer yo. En lo que es, por ejemplo, a ver, ahora que justo veo a Maxi, el mercado de fútbol nomás. Hay gente, hermanos, que yo no quiero nombrar a nadie, ¿no? Pero es obvio que los ídolos del fútbol hoy son muchachos jóvenes, en los cuales en un año no tenían nada, pero se destacaron en un mundial, se destacaron en
en una época, en una temporada, y hoy día le sobran millones. Y le sobran millones. Y lo sorprende la riqueza. Y tú los ves, hermano, y lo único que sale de ellos es vanidad, y vanidad, y vanidad, y vanidad. Y no hay nada de humildad. ¿Cómo terminan muchas de las estrellas de rock, muchos de los futbolistas? ¿Cómo terminan? Arruinados. Porque tienen tanto, les sobra tanto que no saben cómo aprovecharlo. Pero eso es el mundo. Aunque hay muchos futbolistas que cuando hacen un gol le dan gracias a Dios. O al angelito que está arriba. Pero eso lo hacen simplemente para dar una cuota de caridad, diciendo, uy, yo soy bueno. ¿Sí? Pero nosotros estamos en la contratapa de ese libro. Porque nuestra riqueza no es terrenal, nuestra riqueza es celestial. Entonces, yo estoy leyendo un libro ya hace mucho tiempo, en los cuales habla del juicio de Dios sobre los poderosos de la tierra. Y hay un capítulo muy poderoso que dice que están en el cielo, viene el ángel Uriel con Gabriel y los junta a todos los poderosos de la tierra. Imagínese usted, poderosos de la tierra. Quiere decir que presidentes, políticos, ricos, millonarios. Y dice que los apartaron para un sector. Y vino el advenimiento de la iglesia. Dentro del advenimiento de la iglesia aparecieron multitudes de seres humanos. Felices. Alabando al Señor, dándole gloria, porque se había cumplido la palabra del advenimiento de Cristo. Y ellos le preguntaron al ángel, ¿nosotros por qué no podemos disfrutar eso? Y sabe que el ángel le contestó, ustedes disfrutaron en carne y no lo supieron aprovechar. Ustedes disfrutaron en la tierra y fueron egoístas. Amontonaron vanidad. Y esto no les pertenece a ustedes. Esto les pertenece a los que están escritos en el libro de la vida. Y dice que no se halló perdón para ellos. Wow. Por eso, hermano, es muy importante el que usted sea consciente que el único beneficiado en ser cristiano es usted. Soy yo. Porque gracias a que Dios de antemano ya me tenía escogido, me dio un plus a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, en el perdón de los pecados. Desde antes, ya desde la antigüedad, ya se usaba ese rito de la limpieza, de la expiación. El otro día en el estudio hablamos de la expiación del pueblo de Israel, en Levítico 16. Pero yo quiero leer ahora en Job, capítulo 22, léalo usted también, por favor. El que lo tenga, dígame, porque a mí se me perdió. Job, versículo 2, a ver quién lo lee, por favor. 22, versículo 2. Versículo 2. So chapter 21. No, 22. I'm sorry, chapter 22. Tiene una pregunta y dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Por eso el proverbio nos insta a atar la sabiduría a nuestro cuello, la inteligencia, porque el único que tiene beneficio de ser hijo de Dios, reitero y voy a redundar mucho en esto, es uno mismo. Porque Dios no necesita nada de nosotros,
solamente el reconocimiento como hijos. Vosotros seréis hijos y yo seré padre para ustedes. Es lo único que Dios necesita. Así como un padre de familia, que muchas veces se desgasta trabajando y quiere lo mejor para los hijos. Y muchas veces los hijos son hasta ingratos y mal agradecidos. En la iglesia pasa lo mismo, en el reino de los cielos pasa lo mismo. Hay hijos ingratos, hay hijos desagradecidos con Dios. Pero eso Dios no lo tiene en cuenta. Lo único que Dios tiene en cuenta es que te perdonó de tus pecados. Y que te dio la salvación como sello. Es lo único que cuenta. Dice el versículo 3. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? Y aquí uno de las formas de tratar de ser un buen hijo es hacer perfecto sus caminos. Aquí dice perfecto en la traducción al griego, pero en realidad en el original dice hacer recto tu camino. Hacer recto, no dice perfecto. Entonces, ¿qué es un camino recto? No tiene mucha explicación. Es algo que va para adelante y recto, nada más. No hay otra explicación. Ahora, si usted va a discernir perfecto, la palabra perfecto, es algo que se contradice un poco con la Biblia. Porque la Biblia dice que no hay nadie perfecto. Ese libro de Job tiene algunas connotaciones en las cuales fue escrito una parte en hebreo, otra parte en arameo y otra parte en griego. La juntaron y hicieron una... Por eso hay palabras en el libro de Job que están, que son traducidas del hebreo al griego. Y es sorprendente esto. El de camino correcto, camino recto, dice la Biblia. Camino recto, es un camino recto. Igual que la palabra pecado, es una palabra en la cual que simplemente quiere decir el que erra al blanco. El que erra al blanco, eso es un pecado. ¿Por qué? Porque desvió el objetivo. Pero la palabra pecado se ha puesto un poquito como generalizada a todo lo malo. Por eso Dios dice, yo te perdoné tus equivocaciones. Perdoné tus errores. Lo que estabas haciendo mal, no lo hagas más. Hacelo bien. Eso simplemente es la traducción del pecado, la palabra pecado. Pero cuando se generalizó, queriéndonos meter miedo de que si somos malos Dios va a ser perverso, eso fue una parte del engaño de Satanás. El camino, si tú erras el camino, te vas a encontrar con algo no bonito. Pero en la traducción dice, ¿cuál es el término del pecado? La muerte. ¿Sí? La muerte espiritual. Así que yo en simples palabras quiero explicarle esto, hermano. Hay mucha gente que no viene a la iglesia porque se siente pecador, porque le han enseñado mal el contexto de la palabra pecado. Por eso no viene a la iglesia. Hermano, simplemente es algo que tú tienes que ser consciente de que estabas equivocado y te vienes al camino recto. Y te vienes al camino recto. Se terminó la batería.
Amén. Abajo. Ok. La palabra dice, tengamos en cuenta esto. Dios dice que nosotros somos los únicos beneficiados en ser sus hijos. Yo que usted digo amén. Amén. ¿Sí? El único beneficiado es usted. ¿Mm? Ahora, Dios dice en 1 de Juan 1:9, búsquelo por favor, porque esto se trata de hablar de la palabra y no sacar razonamientos humanos. El sentirse hijo de Dios esa es la parte espiritual, en la cual usted tiene que identificarse como Dios, como hijo de Dios. Es la parte espiritual. Ahora hay una parte moral. Hay una gran moralidad que ronda nuestras vidas, en las cuales el Señor ha hecho en nosotros una cosa maravillosa. ¿Quién lo tiene, por favor? Sí, léalo. Esto se trata de que participemos todos. ¿Sí? Primera de Juan. Capítulo 1. Versículo 9. Léalo si quiere. Si confesamos con nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, esta es la parte moral que tenemos nosotros como hijos de Dios. No ser simplemente adoptados por Dios y hacemos lo que queremos. No. Se trata de ser sincero con Dios. Se trata de reconocer su soberanía, reconocer su poder, reconocer su amor, y sentir que fallamos, sentir que erramos al blanco. Confesar que muchas veces nos equivocamos. Y Él es fiel y justo para perdonar y limpiar esas cosas. Ahora, en esta moralidad hay un doble sentido también. Porque estamos en una lucha constante, estamos enseñando de que estamos en una lucha constante, una lucha espiritual, en la cual siempre el enemigo te va a poner parte de su orgullo para que tú seas totalmente independiente de Dios. Y eso pasa en el evangelio moderno. Hoy los predicadores le dan órdenes a Dios. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento, hermano! Cuando lo único que tenemos que tener nosotros es reconocimiento de humildad. Solo de humildad. Porque hagas lo que hagas en esta tierra, va a quedar en esta tierra. No, mire, es muy predicado muchas veces esto, muy seguido. Sin nada hemos venido y sin nada nos iremos. Entonces, ¿por qué nos afanamos por amontonar cosas en esta tierra? Eso es parte del orgullo y del engaño de Satanás. Nada te vas a llevar de esta tierra. Ni siquiera el orgullo, la vanidad. Todo eso va a quedar porque nada de eso va a entrar al reino de los cielos, solamente el amor. Porque es el vínculo perfecto de Dios con nosotros.
La esperanza se va a acabar. Porque ¿para qué querés esperanza si vas a estar con Dios? La fe se va a acabar. La misma muerte va a ser verdugo de su muerte. Amén. Lo único que queda es el vínculo perfecto con Dios en el amor. Dios hizo todo esto por amor. Dios te escogió por amor. No para que tú seas un hijo caprichoso. No para alimentar caprichos. Te eligió, ¿saber por qué? Porque Dios vio en ti esa chispa viviente de que para algo ibas a ser útil, aunque sea para salvar tu propia vida. Hay gente que no quiere simplemente esforzarse en el camino de Dios. Hay gente que quiere esforzarse y no puede llegar a aplicar determinados dones. Porque no es de eso lo que Dios le quiere usar. Y hay gente que tiene los dones ya predichos por Dios y no los usa por perezoso. No los usa por perezoso. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa en el ser humano para no ser eficiente con Dios. Pero también está el enemigo. También está el Satanás, que hace su parte en el ser humano. Porque nosotros no estamos 24 horas conectados con Dios. Nosotros estamos de a ratito. ¿Sí? Si bien sabemos que en nuestra alma y en nuestro espíritu o en nuestro corazón la conexión con Dios es infranqueable, pero espiritualmente nosotros estamos de a rato conectados con Dios. Y el enemigo aprovecha eso. Aprovecha para hacerte creer que Dios no te va a perdonar. Si ya lo hizo, ¿por qué no te sientes perdonado entonces? Él se aprovecha para decirte, no, tú no vas a alcanzar eso. Si Dios ya te allanó el camino, Dios ya te limpió. Dios ha hecho todas las cosas, tenés que alcanzarlo. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. En este mundo reina Satanás. Y él se aprovecha justamente de la debilidad del cristiano. La guerra más grande de Satanás es contra el cristiano, métaselo en la cabeza. Es contra nosotros mismos. Si no puede contigo, va a atacar a tu hijo. Si no puede con tu hijo, va a atacar a tu padre. Si no puede con tu padre, va a atacar a tu madre. Porque ese es la obra que vino a hacer Él. Él vino a matar, a robar y a destruir. No es una cosita que cualquiera le pega 2 gritos y se va. Él tuvo el atrevimiento de tentar a Jesús. Tuvo el atrevimiento de desbaratar el plan de Dios con la humanidad en el huerto del Edén. Y lo logró. Eso es lo peor, que lo logró. Por eso Cristo vino justamente a enseñarnos eso, de que se puede con la palabra ganarle a la tentación. Con la palabra, no con fuerza humana. Está como aquel que fuma un cigarro y dice, no, yo domino el vicio. O el que toma alcohol y dice, no, yo tomo una nomás y sé hasta cuándo. Eso es humano y carnal. Dice la palabra que el hombre no tiene dominio en sí mismo. Ni siquiera puede dominar la lengua. Y es así, chiquitita. Con la lengua dice que matan o dan vida. Dan paz o arman un incendio. Cuanto menos dominar su espíritu. Eso viene ya de la conexión con Dios. Esa es la parte
que en nosotros la parte moral que tenemos que aprender es que Dios nos perdonó. Nos perdonó y siéntase perdonado, por favor. No siga escarbando en el pasado. Siéntase conforme así como Dios la hizo. Como Dios lo hizo, como Dios, siéntase así conforme. Porque nosotros estamos de paso y esto es simplemente pasajero. La gloria que nos espera es tremenda. No pierda tiempo en querer aparentar lo que no es. No lo pierda, por favor. No quiera pretender alcanzar cosas que usted nunca tiene, ni siquiera tiene ganas. ¿Cuánta gente hay que estudia lo que no quiere? O trabaja en lo que no le gusta. Yo sé que a veces el trabajo es por necesidad, como decimos. Pero el trabajo te esclaviza, hermano. Y lo único que llevas a tu casa es tristeza y amargura. Por estar trabajando en lo que no te gusta. Hay gente que estudió. Y por distintas circunstancias no está ejerciendo lo que estudió. Pero ¿cuánto tiempo perdió en eso? Y hoy día no lo puede ganar. Y esa es la parte moral en nosotros. Reconocernos delante de Dios que somos pecadores, sí. Que fallamos, sí. Pero también tenemos que reconocer que estamos limpios. Y que somos nueva criatura. Y que todas las cosas viejas ya no están. Y todas son hechas nuevas. Mañana hay otra nueva oportunidad. Mañana hay otra nueva cosa para hacer. ¿Y en qué Dios te sorprenderá, hermano? Piensa en eso. La culpabilidad, el perdón, eso es viejísimo. Recién hablábamos del libro de Levítico, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Ahí en Levítico 7, léalo por favor, ya vamos cerrando con esto. Levítico 7. Aquí hay un gran paralelismo en lo que es este rito con el sacrificio de la cruz de Jesús. El que lo tiene, por favor. Levítico. Dice así el versículo 1. Mire, ponga atención. Asimismo, esta ley del sacrificio, Levítico capítulo 7, versículo 1. Ponga atención. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En primer lugar, es una ley. El sacrificio por la culpa. Esto era en el Antiguo Testamento. Esa ley se cumplió en Cristo. Porque ese sacrificio tenía que hacerse sí o sí. ¿Qué hubiese pasado, pregúntese usted, si Cristo no hubiese sido crucificado? ¿Qué hubiese pasado? Seguiríamos a la ley. Teóricamente, a cada uno de nosotros le tocaría morir de la manera que murió Jesús. Azotado, crucificado. Si Cristo no hubiese hecho lo que hizo. Por el perdón de nuestros pecados. Porque es una ley de Dios. Ahora, apartemos de la forma que lo hicieron. La Biblia dice que tenía que morir en el madero. Pero eso, de la forma de que lo crucificaron a Jesús, fue una forma totalmente sanguinaria del imperio romano. Él dice, la palabra en Isaías dice que él tenía que ser molido por nuestras rebeliones. Molido.
¿Mm? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus heridas. Esa es la ley del sacrificio del pueblo de Dios. ¿Mm? Y gracias a que Jesús dijo, sí, yo tengo que hacerlo. Aunque cuando fue a Getsemaní, le dijo al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque él sabía de qué manera iba a morir. Y les estaba contando a sus discípulos qué era lo que iban a hacer. Y en un momento de flaqueza, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, Él se presentó ante Dios en Getsemaní y dijo, Señor, si es posible, no me hagas pasar por esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que Él tenía que cumplir la ley del sacrificio por nuestra culpa. Y acá en Levítico lo dice así. Asimismo, esta ley del sacrificio por la culpa es cosa muy santa. La palabra santa quiere decir una cosa apartada, una cosa muy especial. No se hace porque sí. ¿Mm? Y el versículo 2 dice, en el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Esto es un paralelismo espiritual que había entre esta ley y el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, que roció su sangre para perdón de nuestros pecados. El versículo 5 dice, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida, ¿a quién? A Jehová. Es expiación de la culpa, es limpieza de la culpa. La palabra expiación quiere decir limpiar, limpiar, sentirse libre. Esa es una ley que estaba implícita en el libro sagrado, y esa ley se cumplió en Cristo, y esa ley la adoptamos nosotros, y el dictamen final se va a cumplir en el cielo. En el cielo. Por eso, reitero, como dije al principio, lo más importante, si bien hay condiciones para el cristiano, por ejemplo, llevar fruto. Eso es una condición del cristiano, llevar fruto. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo, a nuestro prójimo como nosotros mismos, hacer el bien, perdonar, amar, todo eso. Pero lo más importante para un hijo de Dios es estar inscrito en el libro de la vida. La Biblia dice, bueno, hay muchos que interpretan de distintas maneras, ¿no? Pero da a entender que hay gente que es borrada del libro de la vida. Y lo da a entender. Así, hermano. Otro día se lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Pero hay un versículo que dice así, los que no están inscritos en el libro de la vida. ¡Wow! Y dice que aparecieron en el cielo. Y ahí se cumple el versículo cuando Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. El Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas, profetizamos. Y yo les declararé ese día, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Cuánta gente puede haber engañada, hermano? Que no caigamos nosotros en eso. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias. Simplemente dele gracias. A mí me gusta ser agradecido con Dios, hermano. ¿Sí? Solo gracias porque te escogió. Lo demás es circunstancial, hermano. Si tú estás pasando por alguna necesidad, aprende a superarlo. Yo le voy a enseñar una cosa en breve minuto. No soy como el pastor que pide 5, pero... ¿Saben que yo le voy a enseñar que la lucha espiritual
tiene una herramienta poderosa en la cual de usted reconocer que cuando vienen las cosas malas, a usted le hacen más fuerte. La adversidad lo impulsa a vencer. Y después que usted vence, viene el botín. Entonces, preocúpese por recoger el botín. Amén. A mí cuanto más batallas me vienen, y esto no se lo digo de masoquismo, cuanto más batallas me vienen, yo más feliz me pongo. Porque sé que le estoy estorbando a Satanás. Y le digo gracias a Dios. Y que vengan más. Y han venido batallas muy duras a mi vida, hermano. Pero no reniego de ninguna. Al contrario, me han hecho crecer cada vez más. Por eso quiero que vengan. Que vengan más batallas. Porque yo quiero testificar delante de Dios. De pie. No quejándome. Ay, papito, hace esto por mí. No, hazlo tú. Bendito sea el Señor. Incline el rostro. Un minutito, hermano, y dele gracias a Dios, nada más. No a mí. Dele gracias a Dios. Dígale gracias, Señor. Gracias. Y solo gracias. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú. Gracias, Dios.